Soy Natalia, tengo 32 años y estoy embarazada de mi primer hijo. El embarazo debería ser mágico, lleno de expectación y alegría mientras te preparas para dar la bienvenida a una nueva vida. Mi hermana, Isabel, y yo siempre fuimos muy unidas, a pesar de nuestra complicada relación, pero nada me preparó para lo que sucedió después. Nunca imaginé que mi propia hermana robaría algo tan preciado, mi ecografía, y fingiría que mi bebé era suyo. Si alguna vez un miembro de tu familia ha traicionado tu confianza, dale un me gusta a este video y dime desde dónde lo estás viendo. Contar esta historia todavía me rompe el corazón. Miguel y yo llevábamos 3 maravillosos años de casados antes de decidir intentar tener un bebé. Vivíamos en una modesta casa de 2 dormitorios en un suburbio de Boston. Nada lujoso, pero era nuestro hogar, lleno de amor y sueños de ampliar nuestra familia. La futura habitación del bebé era actualmente mi oficina en casa, una pequeña habitación con suaves paredes amarillas que captaban perfectamente la luz del sol de la mañana. Ya había imaginado cómo la transformaríamos una vez que llegara nuestro bebé. Como enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de Boston, pasaba mis días cuidando de los hijos de otras personas. No se me escapaba la ironía de que ayudar a sanar a niños enfermos era mi pasión, pero crear un hijo propio resultara ser un desafío. Durante 18 meses lo intentamos. Cada prueba de embarazo negativa se sentía como un pequeño desengaño. Registré mi ovulación, cambié mi dieta, probé la acupuntura, cualquier cosa que pudiera ayudar. Miguel fue mi roca durante todo el proceso, nunca permitiendo que perdiera la esperanza. Isabel es mi hermana menor, solo nos llevamos 2 años, pero a veces parecía que éramos de planetas diferentes. Al crecer, nuestra relación se definió por su constante necesidad de tener lo que yo tenía. Cuando me compraban una mochila nueva para la escuela, Isabel hacía una rabieta hasta que mamá le compraba una idéntica. Cuando entré en el equipo de voleibol, de repente a Isabel también le interesó el voleibol. Este patrón continuó durante nuestra adolescencia. Mi primer novio no estuvo a salvo de la atención de Isabel. Mi elección de universidad se convirtió en su elección de universidad. E incluso la distribución de mi primer apartamento fue misteriosamente duplicada cuando Isabel se mudó por su cuenta. Nuestros padres, sin saberlo, fomentaban este comportamiento. Mamá siempre tuvo debilidad por Isabel. Mi padre la describía como delicada y necesitada de atención extra. Papá intentaba mantenerse neutral, pero trabajaba muchas horas y a menudo se perdía las sutiles dinámicas que se desarrollaban entre nosotras. Aprendí desde temprano a mantener las cosas especiales en privado para forjar experiencias que fueran solo mías. No era saludable, pero era supervivencia. En los últimos años, la vida de Isabel había sido una serie de decepciones. Saltaba de un trabajo a otro, gerente de ventas, asistente inmobiliaria, entrenadora personal, sin quedarse en nada más de 8 meses. Su vida amorosa seguía un patrón similar. Los chicos se sentían inicialmente atraídos por su personalidad vibrante y su aspecto llamativo. Isabel tenía el mismo pelo oscuro que yo, pero con unas ondas naturales que siempre había envidiado, y unos ojos verdes que la gente comentaba donde quiera que iba. Pero las relaciones se desvanecían una vez que las parejas descubrían su tendencia a las emociones dramáticas y su naturaleza competitiva. Su novio más reciente, Javier, parecía diferente. Salieron durante casi 2 años, un récord para Isabel. Él era estable, amable y trabajaba como arquitecto. Hablaban de matrimonio, de construir una vida juntos. Entonces, de repente, rompieron. Isabel quedó devastada, pero se mantuvo muy reservada sobre lo que había pasado. A través de amigos en común, me enteré de que Javier quería tener hijos, y Isabel había dudado, cambiando de opinión repetidamente hasta que él no pudo soportar más la incertidumbre. Después de su ruptura, la obsesión de Isabel por encontrar pareja y formar una familia se intensificó. Cada conversación volvía a su reloj biológico, sus miedos a terminar sola y sus celos de las amigas que publicaban anuncios de bebés en las redes sociales. Intenté apoyarla mientras le sugería amablemente que la terapia podría ayudarla a superar esos sentimientos. Descartó la idea de inmediato. Cuando descubrí que estaba embarazada después de 1 año y medio de intentarlo, estaba eufórica y aterrorizada al mismo tiempo. Las 2 líneas rosas en esa prueba representaban todo lo que habíamos estado esperando. Miguel lloró cuando se lo conté, poniendo su mano en mi vientre a un plano y susurrando «Hola» a nuestro bebé.
Acordamos esperar hasta la semana 12 para contárselo a la familia extendida, aunque no pude resistirme a compartir la noticia con mis padres de inmediato. Mamá y papá estaban encantados de que su primer nieto estuviera en camino. Prometieron guardar nuestro secreto hasta que estuviéramos listos para un anuncio más amplio. Dudé en contárselo a Isabel antes, sabiendo que su estado emocional había sido frágil desde su ruptura con Javier. Miguel sugirió esperar, recordándome cómo había reaccionado a mi ascenso el año pasado con sonrisas forzadas y luego una semana de comportamiento distante. Pero era mi hermana. Si no podía compartir esta alegría con ella, ¿qué decía eso de nuestra relación? Así que la invité a tomar un café en mi pastelería local favorita, un espacio neutral donde podría medir su reacción. Cuando se lo conté, el rostro de Isabel pasó por varias emociones: sorpresa, algo indescifrable, y luego lo que pareció ser una felicidad genuina. Me abrazó con fuerza, me preguntó para cuándo estaba previsto el parto y de inmediato empezó a hablar de organizar mi fiesta de bienvenida para el bebé. Su entusiasmo parecía sincero y me sentí aliviada. Quizás este bebé nos acercaría más. En las semanas siguientes, Isabel me escribía a diario para preguntarme cómo me sentía. Me trajo caramelos de jengibre cuando aparecieron las náuseas matutinas, investigó sobre vitaminas prenatales y parecía involucrada en mi viaje de embarazo. Sin embargo, algo me pareció extraño en su repentino e intenso interés. Las preguntas se volvieron cada vez más específicas, sobre mis citas médicas, las fechas exactas de las ecografías, en qué hospital daría a luz. Atribuí mi inquietud a las hormonas del embarazo, que me volvían paranoica. Luego, la sorprendí revisando mi bolso una tarde mientras yo estaba en el baño. Cuando la confronté, se rió y dijo que estaba buscando un caramelo de menta. No mencioné que los caramelos estaban visibles en el bolsillo exterior, ni de cerca de donde habían estado sus manos. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido estas como las primeras señales de alarma, pero quería creer desesperadamente que mi hermana simplemente estaba emocionada por convertirse en tía. Ignoré las señales de advertencia, una decisión que pronto lamentaría. Mi primer trimestre fue duro. Las náuseas matutinas me golpearon con fuerza, excepto que no eran solo náuseas matutinas, eran náuseas durante todo el día. Perdí 3 kilos en lugar de ganar peso, algo que mi doctora supervisaba de cerca. La fatiga era diferente a todo lo que había experimentado antes. Me quedaba dormida en el sofá a las 8 de la tarde cada noche, a veces en medio de una conversación con Miguel. A pesar de la incomodidad, cada síntoma me tranquilizaba, indicando que las hormonas fluían y nuestro bebé se estaba desarrollando. A las 8 semanas, tuvimos nuestra primera cita para la ecografía. La imagen granulada en blanco y negro en la pantalla no parecía gran cosa para el ojo inexperto, pero para nosotros lo era todo: el rápido aleteo de ese pequeño corazón. 167 latidos por minuto. Me hizo llorar. La técnica imprimió varias copias, que se convirtieron inmediatamente en mi posesión más preciada. Una fue a mi cartera, una a la nevera y las otras a una caja de recuerdos especial que había comprado específicamente para los recuerdos del embarazo. Cuando llegamos a la marca de las 12 semanas, Miguel y yo organizamos una pequeña cena para compartir nuestra noticia con amigos cercanos y la familia extendida. Preparé la receta de lasaña de mi abuela y Miguel decoró el comedor con pistas sutiles, un pequeño par de zapatos de bebé como centro de mesa, fotos de la ecografía metidas en la esquina de un cuadro familiar enmarcado. No anunciamos nada de inmediato, esperando a ver si alguien notaba las pistas. Isabel llegó 20 minutos antes, ofreciéndose a ayudar a preparar todo. Llevaba un vestido nuevo y parecía inusualmente interesada en la disposición de la mesa. Nuestros amigos Raquel y su esposo, Tomás, llegaron, seguidos por el hermano de Miguel, Jaime, y su esposa, Sara. La velada comenzó en serio. La conversación fluyó junto con el vino sidra espumosa para mí. Y finalmente, durante el postre, mi cuñado Jaime vio la ecografía. «Espera un momento», dijo, señalando hacia el marco. «¿Es eso lo que creo que es?» Miguel me apretó la mano bajo la mesa mientras confirmábamos la noticia. La habitación estalló en felicitaciones, abrazos y preguntas emocionadas sobre fechas de parto y preferencias de género. La reacción de Isabel fue contenida en comparación con la de los demás. Sonrió y nos felicitó, pero noté que sus ojos no coincidían del todo con su expresión. Cuando Raquel me preguntó cómo me sentía,
Isabel interrumpió antes de que pudiera responder. «Ha estado tan enferma», dijo Isabel como si fuera la autoridad en mi embarazo. «Mucho peor que la mayoría de las mujeres. La doctora está un poco preocupada». Esto no era cierto. Mi doctora me había asegurado que, aunque desagradables, mis síntomas eran normales. Cuando la corregí, Isabel se rió y lo atribuyó a un malentendido, pero capté un destello de algo en su expresión. Molestia, vergüenza. No pude identificarlo del todo. A medida que pasaban las semanas, la presencia de Isabel en nuestra casa aumentó. Pasaba sin avisar, ofreciéndose a ayudar con las tareas del hogar o trayendo bocadillos aptos para el embarazo. Aunque apreciaba el apoyo, su presencia constante comenzó a sentirse intrusiva. Reorganizaba cosas en nuestra cocina, afirmando que estaba organizando mejor para cuando llegue el bebé. Hacía preguntas detalladas sobre mi atención médica que parecían ir más allá del interés normal. ¿Qué doctora te está viendo de nuevo? ¿Cuál es su especialidad? ¿Tiene privilegios hospitalarios tanto en el Mercy como en el General? ¿O solo en uno? ¿A qué hora suelen ser tus citas? Miguel comenzó a expresar su preocupación por el comportamiento excesivamente involucrado de Isabel. «Es como si ella fuera la que va a tener el bebé», comentó una noche después de que ella se fuera. «¿Te diste cuenta de cómo te corrigió sobre tu fecha de parto? Como si tú no supieras cuándo nacerá tu propio hijo». Desestimé sus preocupaciones, atribuyendo el comportamiento de Isabel a la emoción por convertirse en tía. Pero en el fondo, algo no se sentía bien. La hermana que siempre había competido conmigo ahora estaba intensamente enfocada en mi embarazo, casi como si lo estuviera estudiando. A las 16 semanas, publiqué nuestro primer anuncio en las redes sociales. Una simple foto de Miguel y yo sosteniendo la imagen de la ecografía con la leyenda «Bebé López». Llega en agosto de 2025. Los comentarios de amigos y colegas llovieron, ofreciendo felicitaciones y buenos deseos. El comentario de Isabel destacó: «Sé exactamente cómo te sientes en este momento, un tiempo tan especial». La redacción me pareció extraña. ¿Cómo podía saber ella exactamente cómo me sentía? A medida que avanzaba mi segundo trimestre, comencé a mostrar la barriga. La pequeña protuberancia se hizo imposible de ocultar, y la acepté, sintiendo finalmente que mi embarazo era real y visible para el mundo. Comencé un diario privado en línea documentando cada hito, cada aleteo y patada. Registré las medidas de mi cintura, los síntomas y las emociones, creando un recuerdo para nuestro hijo algún día. Mi ecografía anatómica de las 20 semanas fue un punto culminante. La detallada ecografía mostró deditos perfectos, una columna vertebral y órganos desarrollándose según lo previsto. Decidimos saber el sexo del bebé, y nos alegramos enormemente al descubrir que íbamos a tener una niña. La técnica imprimió varias imágenes, incluida una representación en 3D que mostraba claramente sus rasgos faciales. Estas preciosas fotos se unieron a las otras en mi caja de recuerdos, que guardaba en mi mesita de noche. Una semana después, noté que la caja se había movido ligeramente. La cinta que inconscientemente había envuelto de cierta manera estaba atada de forma diferente. Cuando la abrí, todo parecía estar allí, pero algo no cuadraba en la disposición. Se lo mencioné a Miguel, quien sugirió que podría haberla movido mientras limpiaba el polvo. El cerebro de embarazada era real. Bromeamos diciendo que ya había olvidado citas y perdido mis llaves más en los últimos meses que en el año anterior. Por esa época, el comportamiento de Isabel cambió de nuevo. Empezó a cancelar nuestros planes juntas, alegando que el trabajo estaba muy ocupado o que no se sentía bien. Nuestra tradición de brunch dominical se fue al traste. Seguía en contacto por mensaje de texto, siempre pidiendo actualizaciones sobre el bebé. Pero los encuentros en persona se volvieron raros. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me aseguró que solo me estaba dando espacio para descansar y prepararme para la maternidad. No me di cuenta entonces de que su ausencia no tenía nada que ver con darme espacio. Isabel estaba ocupada construyendo un elaborado engaño que casi destruiría a nuestra familia. A las 24 semanas de embarazo, me había asentado en una rutina cómoda. Mi energía había regresado. La habitación del bebé estaba tomando forma y habíamos comenzado las clases de preparación al parto en el hospital local. La vida se sentía bien, desafiante, pero bien. A Miguel lo habían ascendido en el trabajo, lo que significaba temporalmente más horas pero un mejor permiso de paternidad cuando llegara el bebé. Estábamos lográndolo.
afrontando este nuevo capítulo juntos, un sábado por la mañana, mientras organizaba el armario de la habitación del bebé, decidí mirar mi caja de recuerdos, queriendo comparar mi ecografía de las 20 semanas con las imágenes de las 24 semanas que acabábamos de recibir. Mientras revisaba las fotos, una fría constatación me golpeó. Faltaba una de las imágenes de la ecografía en 3D de la cita de las 20 semanas. Vacié toda la caja, buscando frenéticamente, pero no estaba allí. Llamé a Miguel, quien me ayudó a buscar en el dormitorio, pensando que podría haberse caído. Revisamos debajo de la cama, en los cajones, entre los libros de la mesita de noche, en ninguna parte. Traté de recordar la última vez que había mirado la caja. Isabel nos había visitado hacía 3 días, trayendo una manta de bebé que había encontrado en una boutique. Había estado sola en nuestro dormitorio durante unos minutos mientras yo respondía una llamada telefónica. «No creerás que…», comenzó Miguel, y luego se detuvo. «No», dije con firmeza, «ella no lo haría». Traté de descartar el pensamiento, pero se me formó un nudo en el estómago. Le envié un mensaje de texto a Isabel de manera casual, preguntándole si había visto la foto de la ecografía cuando estuvo en casa. Respondió rápidamente, demasiado rápido, negando que hubiera estado en el dormitorio durante su visita. Era una mentira obvia. Había entrado y la había encontrado mirando las fotos enmarcadas en nuestra cómoda. 2 días después, mi amiga Raquel llamó, su voz burbujeante de emoción. «No puedo creer que no me hayas dicho que Isabel también está embarazada. Esto es increíble. Los primos tendrán la misma edad. ¿Para cuándo está previsto su parto?» Se me heló la sangre. «¿De qué estás hablando? Isabel no está embarazada». La confusión de Raquel era evidente, pero lo acaba de anunciar en Instagram ayer. Publicó una foto de la ecografía y todo. También va a tener una niña, para agosto. Supuse que lo sabías. Con las manos temblando, le di las gracias a Raquel y colgué. Inmediatamente abrí Instagram, donde la publicación de Isabel me esperaba en la parte superior de mi feed. Allí estaba, mi imagen de ecografía perdida con la leyenda. Encantada de anunciar que la niña Torres llegará en agosto de 2025. Javier y yo no podríamos estar más felices de empezar nuestra familia juntos. La publicación incluía hashtags sobre bebés arcoíris y milagros después de luchar por ello. La habitación giraba a mi alrededor. Javier, su exnovio, estaba etiquetado, aunque no había respondido ni le había dado me gusta a la publicación. La imagen de la ecografía era inequívocamente mía, la misma que faltaba en mi caja de recuerdos. La fecha de parto que afirmaba estaba a solo unos días de mi fecha de parto real. Llamé a Isabel de inmediato, mi corazón latía con fuerza. Respondió alegremente, como si nada estuviera mal. «¿Cómo pudiste?», logré decir. Mi voz apenas un susurro. «Esa es mi ecografía, Isabel, mi bebé». «¿De qué estás hablando?», respondió, su tono defensivo. «Yo también estoy embarazada, Natalia. Sé que es difícil para ti no ser el centro de atención por una vez, pero al menos podrías alegrarte por mí. He estado intentando quedarme embarazada durante 18 meses. Rompiste con Javier hace semanas. Esto es imposible». «Volvimos juntos», espetó. «Sucedió rápido. Sí, pero estas cosas pasan. Voy a colgar ahora. Tu envidia es realmente decepcionante». Antes de que pudiera responder, terminó la llamada. Me quedé helada, mirando mi teléfono. En cuestión de minutos, mis padres llamaron. Emocionados por la noticia de Isabel, hablaban efusivamente de tener 2 nietos que llegarían al mismo tiempo, de lo especial que sería para nuestra familia. No pude decirles la verdad, no por teléfono, no cuando sonaban tan felices. Miguel se enfureció cuando llegó a casa y se enteró de lo que había sucedido. Quería llamar a mis padres de inmediato y confrontar a Isabel públicamente. Dudé, preocupada por el estado mental de mi hermana, que la llevaría a una mentira tan elaborada. Parte de mí temía que exponerla públicamente la empujara a algún límite. «Robó la imagen de nuestro bebé, Natalia», dijo Miguel con firmeza. «Está fingiendo que nuestro embarazo es suyo. Esto no es solo raro, es perturbador». Tenía razón, por supuesto. Pero necesitaba pruebas más allá de mi foto perdida. Necesitaba entender el alcance de su engaño antes de confrontarla. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Le pedí a un amigo en común que me enviara capturas de pantalla de sus mensajes privados con Isabel.
Lo que descubrí fue escalofriante. Durante semanas, Isabel había estado enviando a sus amigos mensajes detallados sobre su viaje de embarazo. Describía náuseas matutinas idénticas a las mías, antojos que coincidían exactamente con los míos, y citas médicas programadas sospechosamente cerca de las mías. Incluso le había dicho a la gente que estaba viendo a mi obstetra, la doctora Lavín. Aunque afirmaba estar en una ubicación de consultorio diferente, lo más perturbador fueron las imágenes de ecografía adicionales que había compartido en privado, todas robadas de mi caja de recuerdos. Ahora me daba cuenta de que faltaban fotos que ni siquiera había anotado. Había elaborado toda una narrativa de embarazo ficticia, reflejando mi experiencia semana a semana, manteniéndose justo detrás de mi cronología para poder copiar mis síntomas e hitos. Esa noche, apenas dormí. La traición me dolía profundamente, pero más allá de mi propio dolor, me preocupaba Isabel. Esto no era simple envidia o comportamiento de búsqueda de atención. Esto era algo mucho más preocupante. ¿Qué pasaría cuando llegara agosto y no tuviera un bebé que presentar? ¿Hasta dónde llevaría esta farsa? Las semanas siguientes trajeron una escalada surrealista al engaño de Isabel. A las 26 semanas de embarazo, asistí a una cena familiar en casa de mis padres, temiendo la inevitable confrontación con Isabel. Cuando llegó, me quedé helada de incredulidad. Llevaba un vestido ajustado con lo que parecía ser una barriga de embarazada, más pequeña que la mía, pero inconfundible. ¿Se había comprado una barriga protésica o se había acolchado para mantener la ilusión? Durante la cena, imitó mis síntomas con una precisión inquietante. Cuando mencioné la acidez estomacal, se puso la mano en su falsa barriga y se quejó de experimentar lo mismo. Cuando rechacé el vino, hizo un espectáculo al pedir agua con gas por el bebé. Incluso se excusó para ir al baño en un momento dado, regresando con comentarios sobre el bebé presionando su vejiga. Mis padres estaban completamente engañados, encantados con la idea de que sus hijas compartieran este viaje simultáneamente. Mamá hablaba emocionada de la fiesta de bienvenida conjunta que estaba planeando, mientras que papá sonreía con orgullo ante la idea de 2 nietos. Permanecí mayormente en silencio, observando cómo se desarrollaba esta actuación. Aún insegura de cómo abordarla sin causar una implosión familiar, Miguel me apretó la mano bajo la mesa, su expresión transmitiendo tanto apoyo como preocupación. Habíamos acordado reunir más pruebas antes de confrontar a Isabel y a mis padres, pero ver esta farsa se estaba volviendo insoportable. 3 días después de mi fiesta de revelación de género, donde amigos cercanos y familiares celebraron nuestra noticia de esperar una niña, Isabel anunció en las redes sociales que ella también iba a tener una niña. El momento no fue una coincidencia. Había esperado lo suficiente para que pareciera que su cita había sido después de la mía, en lugar de copiar mi noticia directamente. La situación se volvió más extraña cuando descubrí que Isabel había creado una lista de regalos para el bebé, con artículos casi idénticos a los de la mía, la misma cuna, el mismo sistema de cochecito, incluso el mismo móvil artesanal único que había encontrado de un artesano en Maine. Cuando los amigos mencionaron la similitud, ella se rió y lo atribuyó a la telepatía de hermanas. Más preocupante fue saber que su nuevo novio, Bruno, sí, de repente había un Bruno en lugar de un reconciliado Javier, creía completamente en su embarazo. A través de las redes sociales, deduje que se habían conocido hacía solo unas semanas en una cafetería. Aparecía en sus fotos, tocando con orgullo su falsa barriga, acompañándola a lo que ella afirmaba que eran citas médicas. En una publicación particularmente preocupante, etiquetó la misma boutique de maternidad donde yo había comprado ropa de embarazada, afirmando que habían tenido un día especial de compras para futuras mamás. Intenté varias veces hablar con Isabel en privado, llamando y enviando mensajes para sugerir que nos viéramos a solas. Cada vez ella esquivaba o se negaba rotundamente, siempre con una excusa. No se sentía bien. Bruno había planeado una sorpresa. Necesitaba descansar. Cuando conduje a su apartamento sin avisar una tarde, se negó a abrir la puerta, enviando un mensaje de texto diciendo que estaba siguiendo las órdenes del médico de reducir el estrés. Finalmente, la convencí de que nos viéramos en casa de nuestros padres, pensando que un lugar neutral podría ayudar. Esto resultó ser desastroso. Cuando presenté con calma las pruebas, las imágenes de la ecografía robadas, la cronología copiada,
La imposibilidad de su embarazo dado su reciente estado sentimental. Estalló en lágrimas, entre sollozos. Me acusó de intentar arruinar su felicidad por celos. Mis padres, al presenciar este arrebato, corrieron inmediatamente a consolarla. «Natalia, ¿cómo puedes decir esas cosas?», exigió mi madre, con el brazo alrededor de los hombros de Isabel. «Tu hermana está embarazada. ¿Por qué mentiría sobre algo tan importante?». «Porque lo ha hecho antes», respondí, mi voz subiendo de tono a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Siempre ha querido lo que yo tengo, pero esta vez ha ido demasiado lejos». «Siempre has tenido celos de la felicidad de tu hermana», dijo mi padre. Su decepción evidente. Pensé que ya había superado esta competencia. Me quedé sin palabras. De alguna manera, me había convertido en la villana de este escenario. Isabel continuó sollozando dramáticamente mientras me lanzaba miradas triunfantes cuando nuestros padres no miraban. Miguel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Con todo el respeto», dijo con firmeza, «Isabel robó nuestras imágenes de ecografía. Tenemos pruebas. Les está mintiendo a todos, incluido a Bruno. Esto no es saludable, y consentirlo no ayuda a nadie». Mis padres desestimaron sus preocupaciones como lealtad hacia mí, sugiriendo que nos fuéramos para dejar descansar a Isabel, mientras conducíamos a casa. Todo el peso de la situación me aplastó. No solo mi hermana estaba perpetuando un fraude elaborado, sino que mis padres lo estaban apoyando sin saberlo. Peor aún, ahora me veían a mí como el problema. El estrés comenzó a afectar mi embarazo real. En mi cita de las 28 semanas, la doctora Lavín notó mi presión arterial elevada con preocupación. Me preguntó sobre los factores de estrés en mi vida, y toda la historia salió a borbotones. Su expresión pasó del interés profesional a la alarma genuina mientras le explicaba la situación. «Natalia, este nivel de estrés no es bueno para ti ni para tu bebé», advirtió. «Me preocupa la posibilidad de preeclampsia si tu presión arterial permanece elevada. Necesitas priorizar tu salud y el bienestar de tu bebé, incluso si eso significa distanciarte temporalmente de esta situación». Su consejo médico me dio permiso para dar un paso atrás. Miguel y yo acordamos limitar el contacto con mi familia hasta después de que llegara el bebé, centrándonos en cambio en prepararnos para el nacimiento de nuestra hija en un ambiente positivo. Cambiamos nuestros números de teléfono, ajustamos la configuración de privacidad en las redes sociales e informamos a amigos cercanos sobre la situación, pidiéndoles que no compartieran nuestra información personal o actualizaciones. Durante este periodo de contacto limitado, Miguel se encargó de contactar a Javier, el exnovio de Isabel, a quien ella inicialmente afirmó que era el padre de su bebé. Javier confirmó que no habían hablado en meses, y mucho menos se habían reconciliado. Se sorprendió al oír hablar de sus afirmaciones de embarazo y expresó su preocupación por su estado mental. Armada con esta confirmación adicional, recopilé todas las pruebas, las marcas de tiempo en mis imágenes de ecografía originales, los registros médicos que confirmaban mis citas, las capturas de pantalla de las publicaciones de Isabel y los testimonios de amigos sobre sus declaraciones contradictorias. Esperaba que esta documentación finalmente ayudara a mis padres a comprender la gravedad de la situación. Mientras tanto, el engaño de Isabel continuó escalando. Comenzó a tomar prestada mi ropa de maternidad de la casa de nuestros padres, donde había guardado algunas prendas de mi primer trimestre. Publicó fotos usando mi distintivo vestido de maternidad azul, el que Miguel me había regalado por nuestro aniversario. Copió mi rutina de ejercicios para el embarazo, mis elecciones nutricionales, incluso los libros que había mencionado que estaba leyendo sobre el parto. El punto de quiebre llegó cuando Isabel anunció en las redes sociales que su fecha de parto era el 12 de agosto, la fecha exacta que la doctora Lavín había confirmado para mi parto. Ya no mantenía ni siquiera la pretensión de una cronología diferente. Se había apropiado por completo de mi embarazo, hasta el mismo día en que se esperaba que llegara nuestra hija. A medida que avanzaba mi tercer trimestre y la realidad de la maternidad inminente se asentaba, luchaba por equilibrar la preparación para nuestro bebé con el drama familiar en curso. La habitación del bebé estaba lista, las maletas del hospital preparadas, el plan de parto finalizado. Todos los aspectos prácticos estaban en orden, pero el costo emocional del engaño de Isabel y el apoyo equivocado de mis padres pesaba mucho sobre mí. ¿Cómo navegaríamos las visitas familiares después del nacimiento? ¿Mantendría Isabel su farsa incluso entonces?
¿Cómo explicaría su propia falta de un bebé cuando llegara el 12 de agosto? Estas preguntas se responderían antes de lo que esperaba y de una manera que ninguno de nosotros podría haber anticipado. A las 32 semanas de embarazo, la doctora Lavín me remitió a un especialista en medicina materno-fetal para un seguimiento adicional debido a mi persistente presión arterial alta. La cita estaba programada para un martes por la mañana en el Centro de Maternidad de Boston, una práctica afiliada al hospital donde planeaba dar a luz. Miguel se tomó la mañana libre en el trabajo para acompañarme, ambos ansiosos por lo que los especialistas pudieran decir. La noche antes de la cita, recibí un mensaje de Raquel que me heló el corazón. Acabo de oír a Isabel hablar de su cita con un especialista mañana en el Centro de Maternidad de Boston. Qué extraña coincidencia, ¿verdad? Ninguna coincidencia en absoluto, de alguna manera. Isabel se había enterado de mi remisión y había programado su propia cita en la misma práctica, probablemente el mismo día. En lugar de alertar al consultorio del médico sobre la situación, Miguel y yo tomamos una decisión. Permitiríamos que los eventos se desarrollaran naturalmente. Si Isabel realmente había concertado una cita con pretextos falsos, los profesionales médicos identificarían rápidamente el engaño. Llegamos al consultorio 15 minutos antes, nos registramos y nos sentamos en la sala de espera. Me sentía extrañamente tranquila, como si hubiéramos llegado a un punto de inflexión donde la verdad finalmente prevalecería. 20 minutos después, Isabel entró con Bruno. Vaciló momentáneamente al vernos, pero se recuperó rápidamente, mostrando una sonrisa y acercándose. ¡Qué coincidencia!, exclamó, su voz artificialmente alegre. También me remitieron a un especialista. Supongo que los problemas de presión arterial son de familia. Bruno sonrió educadamente, extendiendo su mano a Miguel. Parecía genuinamente emocionado, con la mano protectoramente colocada en la espalda baja de Isabel. Sentí una punzada de simpatía por él, un espectador inocente a punto de ver su mundo derrumbarse. ¿De cuánto estás ahora?, me preguntó de manera conversacional. 32 semanas, respondí, observando cuidadosamente la expresión de Isabel. Nosotros también, intervino ella antes de que Bruno pudiera responder. Fecha de parto el 12 de agosto. La recepcionista llamó mi nombre antes de que pudiera responder, y Miguel y yo fuimos escoltados a una sala de examen. La especialista, la doctora Paredes, fue minuciosa y amable, revisando mi historial y realizando una ecografía para ver al bebé. Todo parecía estar bien a pesar de las preocupaciones por la presión arterial, y me recetó reposo modificado y seguimiento adicional para el resto de mi embarazo. Al terminar la cita, la doctora Paredes mencionó casualmente: veo que su hermana también está embarazada y tiene una cita hoy. Los gemelos no son hereditarios, pero compartir fechas de parto es toda una coincidencia. Intercambié una mirada con Miguel antes de responder con cuidado. Sí, toda una coincidencia. La doctora Paredes debió de notar algo en mi tono porque hizo una pausa, mirándome más intensamente. ¿Está todo bien entre ustedes dos? El apoyo familiar es importante durante el embarazo. Dudé. Luego decidí que la honestidad era necesaria. Doctora, mi hermana en realidad no está embarazada. Ha estado fingiendo, usando mis imágenes de ecografía y copiando la cronología de mi embarazo. Creo que puede haber concertado esta cita con pretextos falsos. La expresión de la doctora Paredes pasó de la confusión a la preocupación. Entiendo, esto es inusual. No puedo discutir sobre otro paciente con usted. Por supuesto, pero aprecio que comparta esta información. La seguridad del paciente es nuestra prioridad. Salimos de la sala de examen y nos dirigimos hacia la salida, pasando por la sala de espera donde Bruno estaba sentado solo, mirando su teléfono. Deben de haber llamado a Isabel para su cita. Una parte de mí quería irme de inmediato para evitar la confrontación inevitable, pero Miguel me apretó la mano y nos sentamos frente a Bruno, esperando. 30 minutos después, oímos voces elevadas desde el pasillo. Una puerta se abrió y la voz de Isabel se hizo claramente audible, aguda y frenética. No lo entiende. Estoy embarazada. Vuelva a comprobarlo. La respuesta de la doctora Paredes fue tranquila pero firme. Señorita Torres, como le he explicado, no hay evidencia de embarazo. He realizado una ecografía y análisis de sangre. Ambos confirman que no está embarazada. Me gustaría discutir algunos recursos que podrían ayudarla a superar esta situación. Isabel salió del pasillo.
su rostro surcado de lágrimas y contraído por la ira. Cuando nos vio en la sala de espera, se quedó helada. Bruno se levantó, la confusión evidente en su rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando entre Isabel y la doctora que la había seguido a la sala de espera. La compostura de Isabel se desmoronó por completo. «Están mintiendo. Natalia los incitó a esto porque está celosa. Estoy embarazada. Bruno, te he mostrado las ecografías». La doctora Paredes mantuvo su comportamiento profesional a pesar del arrebato. «Señor, entiendo que esto es confuso y angustiante. ¿Le gustaría pasar a una sala privada para discutir esto más a fondo?». Bruno parecía conmocionado. Su mirada iba de Isabel a la doctora. «¿Está diciendo que no está embarazada? Pero las fotos, las citas, todo». Isabel se abalanzó hacia mí de repente, su dedo apuntando acusadoramente. «Diles, Natalia, diles que yo también estoy embarazada. ¿Por qué me estás haciendo esto?». Apareció un guardia de seguridad. Convocado por la recepcionista que había activado una alarma silenciosa, la situación se estaba intensificando rápidamente, con Isabel cada vez más histérica. A pesar de todo lo que me había hecho pasar, ver el colapso público de mi hermana fue desgarrador. No era la resolución que había querido. «Creo que deberíamos llamar a tus padres», le dije en voz baja a Isabel, «y quizás a un terapeuta». «No necesito un terapeuta», gritó, atrayendo la atención de todos en la sala de espera. «Necesito que la gente deje de mentir sobre mí». Bruno se había alejado, la realidad de la situación claramente amaneciendo en él. «La ecografía en tu apartamento», dijo lentamente. «Tiene el nombre de Natalia, ¿verdad? Nunca miré de cerca, pero está ahí». La expresión de Isabel se desmoronó. Los últimos vestigios de su engaño desaparecieron. «Iba a tener un bebé», susurró. «Se suponía que ya tendría uno. Javier me dejó porque no podía comprometerme a tener hijos. Pero luego, cuando estuve lista, él se había ido. No es justo que ella lo consiga todo. Nunca ha sido justo». El dolor crudo en su voz atravesó mi ira. Esto no era solo envidia o comportamiento de búsqueda de atención. Mi hermana estaba profundamente enferma, atrapada en una ilusión que se había salido de control. La doctora Paredes le habló suavemente a Isabel. «Busquemos un lugar tranquilo para que se siente. ¿Quiere que llame a alguien por usted? Un profesional de la salud mental podría ser útil en este momento». La respuesta de Isabel fue desplomarse en el suelo, sollozando incontrolablemente. El guardia de seguridad y una enfermera la ayudaron a ir a una habitación privada mientras la doctora Paredes hablaba en voz baja con Bruno, que parecía completamente abrumado por la revelación. «La conocí hace solo 8 semanas. Le oí decir. Me dijo que ya estaba embarazada cuando nos conocimos, que el padre no estaba en el panorama. No tenía ni idea. Nada de eso era real». Su conmoción se convirtió rápidamente en ira. Se acercó a mí antes de irse, su expresión una mezcla de vergüenza y rabia. «¿Sabías que estaba haciendo esto todo el tiempo? ¿Por qué nadie la detuvo?». «Lo intentamos», explicó Miguel. «Su familia le creyó a ella antes que a nosotros». Bruno negó con la cabeza, incrédulo. «Dile que no me contacte de nuevo. No puedo. Esto es demasiado». Con eso, se fue. Otra víctima del elaborado engaño de Isabel. El personal de la clínica contactó a mis padres, explicando que Isabel necesitaba apoyo inmediato. Llegaron 30 minutos después, confundidos y preocupados. La doctora los llevó aparte para una conversación privada, presumiblemente explicando la situación. Cuando salieron, mi madre estaba llorando y mi padre parecía pálido. Por primera vez, vieron la realidad de lo que había estado sucediendo. Su hija menor no había estado experimentando un embarazo milagroso junto a su hermana. Había fabricado una narrativa completamente falsa, completa con imágenes médicas robadas y una barriga protésica. Su visión perfecta de nietos duales, llegando juntos, se hizo añicos en un instante. Mientras sedaban a Isabel y la preparaban para su traslado a una evaluación psiquiátrica, mi madre se me acercó tentativamente. «Natalia, no entiendo. ¿Cómo no vimos esto?». No era el momento para recriminaciones o momentos de «te lo dije». Mi hermana necesitaba ayuda. Y mis padres necesitaban apoyo para adaptarse a esta impactante realidad. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. «Lo resolveremos», dije, poniendo una mano en mi vientre muy real y embarazado. «Pero primero, Isabel necesita ayuda profesional».
La familia que se había fracturado bajo el peso de un elaborado engaño ahora se enfrentaba a un desafío diferente: ayudar a una hija a superar una crisis de salud mental mientras apoyaba a otra durante las últimas semanas de embarazo. Cuando salimos del consultorio médico ese día, nada estaba resuelto, pero al menos la verdad finalmente había salido a la luz. Los días siguientes a la revelación en el consultorio del médico fueron caóticos y emocionalmente agotadores. Isabel fue ingresada en la unidad psiquiátrica del Hospital General de Boston para evaluación y tratamiento. El diagnóstico inicial fue depresión severa con rasgos psicóticos, complicado por lo que el psiquiatra describió como trastorno facticio, el término médico para fabricar una enfermedad o, en este caso, un embarazo. Mis padres estaban devastados, luchando por reconciliar a la hija que creían conocer con la que había construido un engaño tan elaborado. Pasaban la mayor parte de los días en el hospital, intentando comprender la condición y el plan de tratamiento de Isabel. Mamá me llamaba todas las noches con actualizaciones, su voz hueca de agotamiento y culpa. La doctora dice que ha estado teniendo estos pensamientos durante meses, me dijo una noche. Desde que Javier rompió con ella, en algunos momentos, realmente creía que estaba embarazada, que merecía estar embarazada más que tú. La pregunta no dicha flotaba entre nosotras. ¿Cómo no habían visto las señales? ¿Cómo habían permitido que su comportamiento llegara a este punto de quiebre? Una semana después de la hospitalización de Isabel, el hospital organizó una sesión de terapia familiar con el equipo de tratamiento de Isabel. Miguel se ofreció a venir conmigo, pero decidí asistir sola con mis padres. Esto era algo que los tres necesitábamos abordar juntos antes de involucrar a las parejas en la conversación. La sesión fue brutal en su honestidad. Isabel, fuertemente medicada pero lúcida, se sentó frente a nosotros en una sala de conferencias, con una trabajadora social y un psiquiatra facilitando la discusión. Parecía más pequeña de alguna manera. La falsa confianza despojada junto con la barriga de embarazo protésica que había estado usando. Quiero entender por qué, dije cuando me dieron la oportunidad de hablar. No solo por qué fingiste estar embarazada, sino por qué mi embarazo específicamente. ¿Por qué robar mi ecografía? ¿Por qué copiar mi fecha de parto? Isabel se quedó mirando sus manos durante un largo momento antes de responder. Porque tú siempre consigues todo primero, dijo finalmente, su voz apenas audible. Te casaste primero, te quedaste embarazada primero. Eres la enfermera que salva niños mientras yo ni siquiera puedo mantener un trabajo durante un año completo. Mamá y papá siempre están muy orgullosos de ti. Eso no es cierto, interrumpió mi madre. Siempre hemos estado orgullosos de nuestras dos hijas. La terapeuta levantó una mano suavemente. Señora López, por favor, deje que Isabel exprese sus sentimientos sin contradicciones. Estas son sus percepciones, coincidan o no con sus intenciones. Isabel continuó, sus palabras ganando fuerza. Cuando anunciaste tu embarazo, fue como si algo se rompiera dentro de mí. Javier me dejó porque no podía decidirme sobre tener hijos, y de repente tú vas a tener uno, y todos están tan emocionados. Me sentí invisible. Pensé que si yo también estaba embarazada, la gente volvería a verme. Pero luego no fue suficiente con estar embarazada. Necesitaba tener lo que tú tenías, la misma fecha de parto, el mismo género, la misma experiencia. El psiquiatra explicó que el comportamiento de Isabel reflejaba problemas más profundos que la simple envidia. Años de comparación, favoritismo percibido y un trauma relacional reciente habían culminado en esta ruptura con la realidad. El falso embarazo se convirtió en una forma de asegurar el amor y la atención que sentía que le faltaban, mientras intentaba simultáneamente reclamar un sentido de identidad separado de ser la hermana de Natalia. Mis padres se vieron obligados a confrontar su papel en la dinámica. Papá admitió que a menudo nos había comparado mientras crecíamos, generalmente favoreciendo mis logros porque eran más convencionales y fáciles de entender. Mamá reconoció haber tratado a Isabel como más frágil, creando una profecía autocumplida en la que Isabel nunca desarrolló resiliencia. Por mi parte, reconocí cómo me había retirado a lo largo de los años, protegiéndome de la naturaleza competitiva de Isabel en lugar de abordarla directamente. Al tratar de evitar el conflicto, había ayudado a mantener un patrón poco saludable. La sesión terminó sin una resolución clara, solo con un compromiso de terapia continua y comunicación honesta. Mientras me preparaba para irme, Isabel me preguntó si podía hablar conmigo a solas un momento.
La terapeuta lo aprobó y mis padres salieron. Lo siento, dijo simplemente. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento. Asentí, incapaz de ofrecerle perdón todavía. Pero reconociendo su disculpa, mejórate, Isabel, eso es lo que importa ahora. Tomar la difícil decisión de distanciarme de Isabel durante su tratamiento fue necesario para mi salud y la de mi bebé. La doctora Paredes había sido clara. Mi presión arterial seguía siendo preocupante y el estrés era un factor significativo. Miguel y yo acordamos que, aunque me mantendría informada sobre el progreso de Isabel, el contacto directo se limitaría hasta después del nacimiento de nuestra hija. Esta decisión creó una tensión adicional con mis padres, que luchaban por dividir su atención entre su hija hospitalizada y su hija embarazada. Parecían esperar que visitara a Isabel regularmente, que participara activamente en su recuperación a pesar de mi propia situación de salud precaria. Está preguntando por ti, decía mamá durante nuestras llamadas telefónicas. Una visita corta significaría mucho para ella. Miguel finalmente intervino después de una llamada particularmente molesta que me dejó llorando. Llamó a mis padres directamente, explicando en términos inequívocos que mi salud y el bienestar de nuestro bebé debían ser la prioridad. Natalia estará allí para Isabel cuando pueda, les dijo. Pero ahora mismo, necesita concentrarse en traer a su nieta al mundo de forma segura. Eso tiene que ser suficiente. Su firmeza creó un límite que mis padres respetaron a regañadientes, aunque la tensión subyacente permaneció. Nos visitaban con menos frecuencia, divididos entre las visitas al hospital con Isabel y los preparativos para su nieta. Cuando venían, las conversaciones se sentían tensas. Los temas importantes se evitaban en favor de discusiones superficiales sobre los colores de la habitación del bebé y la ropa de bebé. El impacto en nuestra familia extendida varió ampliamente. La hermana de mi padre, la tía Judith, inmediatamente se puso de mi lado. Habiendo sido testigo del comportamiento de búsqueda de atención de Isabel a lo largo de los años, la familia de mi madre se unió en gran medida en torno a Isabel, viéndola como la víctima de una enfermedad mental que necesitaba apoyo en lugar de juicio. Las reuniones familiares se suspendieron indefinidamente. La fractura era demasiado reciente para navegar en entornos más grandes. Mientras tanto, los aspectos prácticos de la preparación para la maternidad continuaron. Comencé mi permiso de maternidad a las 34 semanas. Centrándome en el descanso y la reducción del estrés, Miguel transformó nuestra casa en un santuario, limitando las visitas y filtrando las llamadas. Amigas como Raquel dieron un paso al frente maravillosamente, organizando entregas de comidas y ofreciendo apoyo práctico sin traer drama a nuestra puerta. Después de 2 semanas de tratamiento, Isabel fue dada de alta del hospital con un plan de tratamiento ambulatorio. Mis padres la llevaron a su casa en lugar de que regresara a su apartamento, una decisión que apoyé a pesar de nuestra tensa relación. Necesitaba supervisión y apoyo que solo la familia podía proporcionar. Durante su primera semana en casa, Isabel me envió una carta escrita a mano en papel de carta real, no un mensaje de texto o un correo electrónico. En ella, expresaba un remordimiento genuino, reconociendo el daño que había causado y la confianza que había roto. Explicó que su terapeuta le había sugerido escribir como una forma de comunicarse honestamente, sin la presión de la interacción cara a cara. No espero perdón, escribió. Ni siquiera estoy segura de merecerlo. Pero quiero que sepas que estoy trabajando duro para entender por qué hice lo que hice. Los doctores dicen que será un proceso largo. Pero estoy comprometida a mejorar, no solo por ti o por mamá y papá, sino por mí misma. La carta me conmovió. Su vulnerabilidad sugería un progreso real. Le respondí una breve nota expresando mi aprecio por su honestidad y deseándole lo mejor en su recuperación. No era una reconciliación, pero era un reconocimiento, un pequeño primer paso. El progreso inicial de Isabel en la terapia parecía prometedor, pero después de regresar a casa de nuestros padres, experimentó contratiempos. Mamá informó que había dejado de tomar la medicación de manera consistente y había faltado a las citas de terapia. Se había obsesionado con mi fecha de parto que se acercaba, preguntando repetidamente cuándo podría conocer a su sobrina y haciendo comentarios sobre cómo ella casi tuvo una hija también. Estos informes me preocuparon profundamente. A pesar de la intervención profesional, Isabel parecía incapaz de separarse por completo de la narrativa de embarazo que había creado. Mis padres luchaban por navegar este comportamiento,
divididos entre hacer cumplir los límites y evitar los desencadenantes que pudieran empeorar su frágil estado mental. A solo 3 semanas de mi fecha de parto, me encontré en la dolorosa posición de establecer límites firmes con mis padres. Miguel y yo los invitamos a cenar, donde les expliqué lo más amablemente posible que Isabel no sería bienvenida en el hospital cuando naciera nuestra hija, ni durante nuestras primeras semanas en casa. Esto no es un castigo, expliqué. Viendo el dolor en sus ojos, esto es protección, para nuestra hija, para mí y, sinceramente, también para Isabel. Ponerla en una situación que podría desencadenar otro episodio no sería justo para nadie. Mi padre asintió lentamente. Comenzando a entender, mi madre fue menos receptiva, sugiriendo que estaba siendo demasiado cautelosa y negándole a Isabel la oportunidad de arreglar las cosas. Arreglar las cosas no sucede en una sala de partos, dijo Miguel con firmeza. Sucede a través de una terapia constante y respetando los límites. No estamos diciendo nunca, estamos diciendo todavía no. Se fueron esa noche con una comprensión más clara de nuestra posición, sino con una aceptación completa. A medida que se acercaba mi fecha de parto, me encontré en la extraña posición de prepararme para el parto mientras estaba emocionalmente distanciada de la mitad de mi familia. No era lo que había imaginado para este momento especial, pero era necesario. Las últimas semanas de embarazo pasaron en un torbellino de citas médicas, preparativos de última hora y una creciente incomodidad. A pesar de la tensión familiar, encontré momentos de pura alegría. Sentir el hipo de mi hija, ver a Miguel montar la cuna, doblar ropa diminuta para nuestro bebé que pronto llegaría. Este seguía siendo nuestro milagro, nuestro hijo tan esperado. Independientemente de las circunstancias que rodearan su llegada, 3 semanas antes de mi fecha de parto programada, me desperté a las 2 de la mañana con contracciones inconfundibles. Todavía estaban separadas por 15 minutos, pero su intensidad no dejaba lugar a dudas. Nuestra hija venía antes de tiempo. Miguel cronometró tranquilamente las contracciones mientras cargaba el coche con nuestras maletas del hospital, a las 4 de la mañana, cuando las contracciones habían progresado a 7 minutos de diferencia. Decidimos ir al hospital. En medio de la preparación para irnos, Miguel hizo la pregunta que habíamos estado evitando. ¿Deberíamos llamar a tus padres ahora? Previamente habíamos acordado esperar hasta que el trabajo de parto estuviera bien establecido antes de notificarles, dándonos privacidad durante las primeras etapas, pero ahora, ante la realidad de la inminente llegada de nuestra hija, la decisión tenía un peso emocional. Todavía no, decidí. Vayamos al hospital y asegurémonos de que esto es de verdad. Habrá mucho tiempo para llamarlos más tarde. Esta elección no fue por rencor o castigo. Se trataba de proteger el espacio sagrado del nacimiento de cualquier tensión o estrés potencial. Nuestra hija merecía llegar al mundo rodeada de completa calma y amor. El trabajo de parto progresó rápidamente después de que llegamos al hospital. Para el mediodía, estaba completamente dilatada y lista para empujar. La sala de parto se mantuvo en paz. Solo Miguel, yo y el equipo médico, enfocados por completo en traer a nuestra hija al mundo de manera segura. A la 1:27 de la tarde, llegó Ana Sofía López, pesando 2 kilos y 800 gramos, con un llanto fuerte y puntuaciones de Apgar perfectas. En el momento en que la pusieron sobre mi pecho, el tiempo pareció detenerse. Sus diminutos dedos se enroscaron alrededor del meñique de Miguel mientras él se inclinaba sobre nosotras, con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento perfecto, el drama familiar se desvaneció por completo. Esto era todo lo que importaba. Nuestra hija, sana y hermosa. Finalmente en nuestros brazos después de tantos meses de anticipación. No fue hasta 3 horas después, cuando nos habían trasladado a una sala de recuperación y habíamos hecho nuestros primeros intentos de amamantar, que Miguel me recordó suavemente que llamara a mis padres. Asentí, de repente ansiosa por compartir nuestra alegría a pesar de los sentimientos complicados. Mi padre respondió al segundo timbre, su voz casual hasta que compartí nuestra noticia. Su alegría inmediata dio paso rápidamente al dolor cuando se dio cuenta de que habíamos estado en el hospital durante horas sin decírselo. ¿Por qué no nos llamaron cuando te pusiste de parto?, preguntó, el dolor evidente en su voz. Necesitábamos este tiempo, papá, expliqué suavemente. Solo nosotros 3, sin complicaciones.
pero queremos que tú y mamá vengan a conocerla ahora, si quieren. Llegaron 45 minutos después. Los ojos de mi madre estaban rojos de llorar, ya fuera de alegría por su nieta o de dolor por haber sido excluida del nacimiento. No podía decirlo. Pero cuando Ana Sofía fue puesta en sus brazos, todo lo demás pareció desaparecer. Mi padre estaba a su lado, una mano en el hombro de mi madre, la otra tocando suavemente el pelo oscuro de Ana Sofía. «Es perfecta», susurró mamá, «absolutamente perfecta». La pregunta no dicha flotaba en el aire. ¿Dónde estaba Isabel? Respondí antes de que pudieran preguntar. Creo que es mejor que Isabel espere un poco antes de conocer a Ana Sofía, solo hasta que estemos en casa y asentados. Espero que lo entiendan. Para mi sorpresa, ambos asintieron sin discutir. Quizás la realidad de sostener a su nieta real les había aclarado las cosas de una manera que nuestras conversaciones no habían logrado. Isabel está teniendo un día difícil de todos modos, dijo mi padre en voz baja. Esta noticia podría ser mejor abordarla poco a poco. Su visita fue breve pero sanadora a su manera. Mientras se preparaban para irse, mi madre me abrazó con fuerza, susurrando: «Siento que no te creyéramos sobre todo. Lo siento mucho, Natalia». No era una resolución completa, pero era un comienzo, un reconocimiento de cómo sus acciones habían contribuido a la dolorosa situación. Los primeros 3 meses con Ana Sofía fueron un hermoso torbellino de noches sin dormir, abrazos de recién nacido y adaptación a nuestra nueva realidad como padres. Miguel tomó un permiso de paternidad extendido, creando una burbuja protectora alrededor de nuestra pequeña familia mientras encontrábamos nuestro equilibrio. Mis padres nos visitaban regularmente, siempre respetando nuestros límites, nunca presionando para que Isabel fuera incluida antes de que estuviéramos listos. A través de ellos, recibí actualizaciones sobre el progreso de Isabel. Había vuelto a la terapia constante, encontrado un régimen de medicación que parecía ayudar, y había comenzado un trabajo a tiempo parcial en una librería local. Ya no hablaba de su embarazo ficticio y había eliminado todas las cuentas de redes sociales para centrarse en su recuperación sin distracciones digitales. Cuando Ana Sofía cumplió los 3 meses, me sentí lista para considerar el siguiente paso en la sanación familiar. Después de discutirlo a fondo con Miguel y consultar con la terapeuta de Isabel, acordamos una reunión supervisada entre Isabel y Ana Sofía. La terapeuta sugirió su consultorio como un lugar neutral donde podría facilitar la interacción e intervenir si fuera necesario. El día de la reunión, sentí una mezcla compleja de emociones: nerviosismo, esperanza, ira persistente y compasión por las luchas de mi hermana. Miguel y yo llegamos con Ana Sofía durmiendo plácidamente en su portabebés, sus mejillas regordetas sonrosadas por el viaje en coche. Isabel ya estaba allí, sentada rígidamente en el borde de un sofá en el consultorio de la terapeuta. Se veía más saludable que la última vez que la había visto, sus ojos más claros, su postura más segura. Cuando entramos, se levantó pero mantuvo la distancia, respetando claramente los límites que habíamos establecido. «Gracias por venir», dijo simplemente. «He estado deseando conocerla». La terapeuta nos guió a través de la interacción, sugiriendo que yo sostuviera a Ana Sofía mientras Isabel se sentaba cerca, permitiendo que la bebé se acostumbrara a su presencia, mientras Ana Sofía se despertaba y comenzaba a mirar a su alrededor con curiosidad. El comportamiento reservado de Isabel se suavizó. «Tiene tus ojos», observó en voz baja, «la misma forma». Después de un tiempo, le pregunté si le gustaría sostener a su sobrina. En el momento en que Ana Sofía se acomodó en los brazos de Isabel, algo cambió en la expresión de mi hermana, una mezcla complicada de alegría, duelo y aceptación. «Lo siento mucho, Natalia», dijo, levantando la vista del rostro de Ana Sofía para mirarme directamente a los ojos. «Lo que hice fue imperdonable. Intenté robar algo que no era mío, no solo las fotos de la ecografía, sino tu experiencia, tu alegría. Me convencí de que lo merecía más, que de alguna manera tu embarazo era injusto para mí. Ahora veo lo enfermo que era ese pensamiento». Su reconocimiento, entregado mientras sostenía el resultado muy real de mi embarazo, me golpeó profundamente. No era la hermana defensiva que había conocido, sino alguien que se había enfrentado a sus propios demonios y había emergido con una dolorosa autoconciencia. «No espero que volvamos a ser cercanas», continuó, «pero espero que algún día Ana Sofía pueda conocerme como su tía.
no como la persona que hizo esta cosa terrible. La maternidad había cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas, incluido el perdón. El amor feroz que sentía por Ana Sofía me hizo comprender tanto la profundidad del dolor de Isabel como la importancia de sanar las heridas familiares si era posible. No por mi bien, ni siquiera por el de Isabel, sino por Ana Sofía, que merecía conocer a su familia, las versiones sanas y en proceso de sanación de ellos. Llevará tiempo, dije honestamente. La confianza se reconstruye lentamente, pero estamos aquí hoy, y eso es un comienzo. En los meses siguientes, nuestros padres trabajaron diligentemente para reconstruir su relación con Miguel y conmigo. Reconocieron su papel en permitir el comportamiento de Isabel a lo largo de los años y se comprometieron a dinámicas familiares más equilibradas en el futuro. La terapia familiar continuó, a veces con todos nosotros juntos, a veces en varios grupos más pequeños. La sanación no fue lineal ni completa. Hubo contratiempos, momentos en que surgieron viejos patrones, cuando la confianza vaciló, cuando el dolor se sintió fresco de nuevo, pero también hubo progreso. Isabel mantuvo su tratamiento, desarrolló mecanismos de afrontamiento más saludables y gradualmente se ganó pequeñas medidas de confianza a través de un comportamiento constante y respetuoso. Para el primer cumpleaños de Ana Sofía, habíamos establecido una nueva normalidad. Isabel asistió a la pequeña celebración. Trayendo un regalo apropiado para su edad e interactuando adecuadamente con su sobrina, había comenzado a salir de nuevo, esta vez con el apoyo de su terapeuta para asegurarse de que mantenía límites saludables en la relación. Mis padres habían encontrado su lugar como abuelos, volcando su energía nutritiva en Ana Sofía en lugar de permitir dinámicas poco saludables con sus hijas adultas. En cuanto a mí, la maternidad me había enseñado más sobre límites, perdón y familia de lo que jamás esperé aprender. La traición de mi hermana me había herido profundamente precisamente porque la familia tiene un poder único para lastimarnos. Pero la familia también tiene una capacidad única para sanar cuando todas las partes se comprometen con el difícil trabajo requerido. Ana Sofía crecerá conociendo una versión de nuestra familia que es más saludable que la que existía antes de su nacimiento. Algún día, cuando sea mucho mayor, podría conocer la historia completa de lo que sucedió antes de su llegada. Pero más importante aún, conocerá la historia de cómo su familia sanó, de manera imperfecta, gradual, pero genuina. Si alguna vez has experimentado una profunda traición por parte de un miembro de la familia, espero que mi historia te ofrezca algo de consuelo. El camino hacia la sanación no es rápido ni fácil, pero es posible, a veces. Las personas que más nos hieren pueden cambiar, y a veces el proceso de establecer límites en realidad conduce a relaciones más saludables a largo plazo. ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que traicionó profundamente tu confianza? Comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar oír que la sanación familiar es posible, incluso después de las traiciones más dolorosas. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Y recuerda, proteger tu paz no es egoísta, es necesario.